El acta número 57 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 58 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido mociones de los señores diputados Hernández, Bobadilla, Carter, Fuensalida, Don Juan, David, Moreira, Noman, Norambuena, Sangüesa y von Minenbruck, que modifica la ley de servicios sanitarios para exigir a las empresas prestadoras informar periódicamente a la Cámara de Diputados el detalle de los planes de desarrollo e inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del Ramo. Por otra parte, también una moción del señor Ilavaca, Linco, García, Garín, González, Don Félix, Hernández y Leiva, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny y Luc, que modifica la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para extender su aplicación al ámbito del transporte privado remunerado de pasajeros. Luego, un oficio de la Fiscalía Nacional Económica sobre una posible monopolización y afectación de la libre competencia en la licitación de la ruta G66, denominada Camino de la Fruta. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, por los cuales da respuesta a los desniveles de la costanera de Valdivia, el cual señala que reinstalarán pavimento de baldosa y un sistema de drenaje de aguas lluvias para su evacuación. También en relación a la agrupación de manipuladores de alimentos de palomitas blancas del Araquete, indica que se instruyó el procedimiento de reactivación del pago de las cuotas pendientes por parte de la sociedad concesionaria. Y fruto de un acuerdo sostenido entre esta última y la Dirección General de Concesiones, se logró destrabar este tema. Finalmente, una comunicación de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad Anatravial, MOP, por el cual solicita audiencia con la finalidad de exponer sobre la instalación y desarrollo de la nueva región de Ñuble, en lo que corresponde a obras públicas. También de la Asociación de Buses Interprovinciales Internacionales Industriales, ABI-AG, mediante el cual solicitan exponer sobre temas de interés que impactan al transporte de pasajeros urbanos. Y por último, un reemplazo para esta sesión del diputado Karim Bianchi por el diputado Cosme Mellado, aquí presente. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. La palabra sobre la cuenta. ¿Todo de acuerdo? Bien. Se ofrece la palabra perdón, diputado González, disculpe. Presidente, hay algo, llevo 1 año y medio, usted lleva más que yo en el Parlamento. ¿Por qué en la cuenta no puede entrar la gente? ¿Cuál es el motivo? No lo he entendido. Vamos a pedir una información a nuestro secretario. Estoy en otras comisiones bueno, y en otra oportunidad lo hemos hecho también, que ahora... señor secretario, ¿nos podría decir, por favor? Está el reglamento, el diputado González no reclama, pero pide información sobre por qué no. Bueno, si bien las comisiones son públicas, el ingreso del público no es así. Se tiene que votar y 7 diputados tienen que decir que sí, que entre el público. De manera que se aplica la regla general, que se hace sin público. Y excepcionalmente, después de la cuenta, se permite entrar al público. Diputado René García. Señor diputado, ¿me puede sacar de una duda? Perdón, señor secretario, por su intermedio, presidente. Una sesión es pública, ¿verdad? Pero sí, ya al salir por televisión cumple la función de ser pública. Exacto. ¿O no? ¿Es así? Así es. Perfecto, muchas gracias. Por el hecho que se puede ver de cualquier parte. Exactamente. Pero el ingreso de las personas sí, es restringido. Claro, pero ya se cumple el requisito que es pública al salir por televisión. Exactamente. Gracias, señor secretario. Diputado Jaime Mulet. A ver, no es un tema menor ese. Yo soy partidario, y a propósito de la consulta de Félix, de este procedimiento, y no por ocultar información, sino que de hecho es pública y después tiene que abrirse una vez que parte la sesión. Ahora, está reglamentado así, pues yo creo que lo que corresponde, pues muchas veces el hecho de que ingrese, por ejemplo, los ministros o los subsecretarios, los funcionarios de gobierno, de alguna manera, a mi juicio, hacen perder o pueden hacer perder independencia a la comisión en tomar sus decisiones previas al inicio propiamente de la sesión. De manera que una vez que se arma la tabla y se toman las decisiones, creo que es importante que, sin perjuicio de hacerla pública a través de un medio de comunicación social como es el canal de la Cámara, yo prefiero
que sea de esa manera, y entiendo que esa es la lógica, digamos, que estén solo presentes los diputados para tomar los acuerdos previos, para ver la tabla, ver de qué manera se va a desarrollar la sesión. Hago la observación, para mí me gusta así, por ejemplo, no me gusta en esta y en otra, cuando estamos partiendo y llegan los ministros, que obviamente tienen derecho a participar, pero una vez que se inicia el orden del día. Así lo entiendo yo. Pero esa es la lógica y doy mi opinión nomás en este tema, que obviamente es un tema discutible. Yo No es menor. no No es menor. es lo que yo entiendo, Yo digamos, también. tiene una lógica. El reglamento siempre tiene una lógica. Es que Yo creo uno, que tiene que ser cómo vas a armar la tabla tú del día, el orden del día. que el diputado González, bueno, tal vez bueno, yo creo que todos, pero uno siempre está en reuniones, juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, asociaciones gremiales, etcétera. Y es por eso, no sé, yo no. ¿La palabra? ¿Ah? ¿Silencio? Estamos totalmente de acuerdo. Sí. El reglamento. Yo creo, yo lo que te dije es lo que creo, no sé si el espíritu del reglamento. Yo lo entendí así. Diputado De Pérez. repente intimidan los ministros antes que tanto. Yo entiendo por su primero presidente, la explicación del señor secretario, pero la verdad las cosas que yo llevo un poco más que el diputado González acá, y en comisiones bastante quisquillosas, por decirlo menos, como Constitución, como Hacienda, ¿verdad? No sucede esto. Entonces, igual se da la cuenta, igual se opina, igual todo lo demás, y no pasa eso. Y después ingresa gente. No, están adentro. Pero, oiga, ¿Se puede reclamar el acuerdo? me sugiere el señor secretario, y si se toma el acuerdo, Ustedes pueden, ¿me permite, presidente? nos va a dar una Ustedes luz blanca. pueden adoptar un acuerdo de carácter permanente en el sentido que se admita gente desde el inicio de la cuenta de la sesión. Y eso se mantiene en el tiempo hasta que uno de los parlamentarios, uno solo, reclame ese acuerdo y cae para la sesión siguiente. O sea, el reglamento también. ¿Podemos poner un acuerdo de esta comisión? Nunca hemos tenido problemas. Diputado Pérez. Sí, presidente, sí, pero ese acuerdo me gustaría, perdón por su intermedio, al señor secretario, que si la comisión adopta ese acuerdo, y tal como él lo decía, que basta que un diputado diga, oiga, no, yo quiero que... Ah, claro. Terminar el Pero ahí salen todos, no algunos. Por favor, diputado Norambuena. Sí, sí, no sé, el secretario, que no... Claro, si hay un parlamentario que ya no está de acuerdo, Por favor, se va a por votar, favor. ¿se recaba el acuerdo nuevamente favor, la sesión diputado siguiente Pérez. o con eso se termina? Con eso se termina. Cae el acuerdo a la sesión siguiente, bastando que un parlamentario diga que no persiste en el acuerdo anterior. Sí, bueno, después se puede... Mire, nosotros no hemos tenido problemas desde que se constituyó esta comisión, ni con la presidenta, tampoco ahora, excepto por una situación puntual de un determinado partido político. Pero, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, nosotros teníamos el acuerdo de principio de que el asesor del ministerio participe permanentemente. Y eso se votó hoy día, otra vez se votó hoy día, y ya lo votamos y supuestamente tiene que estar participando ahora porque era necesario para el trabajo legislativo. Yo no sé si se puede tomar el acuerdo acá, la propuesta de González yo la hallo bastante democrática, por así decirlo. Nada nos impide tomar esa decisión. El reglamento dice que tiene que entrar un asesor por diputado y un representante del Ejecutivo, cuando no está el ministro, cuando no está el subsecretario. Siempre, por ejemplo, la señorita que está acá, delantito. Y a veces la verdad es que sea dicha, a veces cuando no hay nadie del Ejecutivo, no tenemos contraparte, no tenemos quien le comunica al ministro o quien nos saca de alguna duda, son los asesores. La norma dice, Claro. la leo, son dos líneas, mire, me lo pasa el señor secretario, que el inciso pertinente. Las sesiones de comisión se realizarán sin asistencia del público. ¿Sin qué? Dice el inciso, no me acuerdo cuál inciso, del artículo 5A.
las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Esa es la regla, fíjate. Claro, dice público nomás. ¿Los asesores son públicos? Yo creo que sí, digamos, entiendo, para estos efectos, pero es interesante saber cuál es la lógica que hay detrás de la norma. Yo supongo la que yo dije, pero hay que preguntarle a un experto. ¿Ah? No sé si el señor secretario o alguien en la Cámara o el jefe. Le propongo lo siguiente, toda norma tiene su interpretación, el reglamento también, en fin, no sé cuántos años tiene este reglamento, pero yo creo que podríamos considerar la propuesta o la sugerencia del diputado González y si en alguna circunstancia vemos una situación difícil, que un diputado lo diga y automáticamente se toma el reglamento. ¿Les parece? Diputado González. Bueno, primero no hice una propuesta, hice una pregunta. Sí, sí. Y una pregunta sincera, no quise hacer un argumento con la pregunta. Sino que lo que me parece es que en el resto de la sesión hay gente. De hecho, la gente donde pudiera ser una complicación, como cuando vimos la ley Uber, es en la discusión, en la votación de las indicaciones, y ahí sí está la gente. Entonces, en la parte, tal vez, con menos rating, que es la cuenta, la gente está afuera. Entonces pasa que los asesores están afuera, a veces gente que viene, están afuera, como si aquí estuviéramos hablando algo muy secreto, y es la cuenta. Por eso, nos están viendo que estamos... por eso es como un problema de lógica. Y los días jueves estamos todos cordialmente invitados a una especie de subcomisión que va a ser una propuesta de régimen interno sobre cambio de reglamento. Y esto es algo que creo que tenemos que revisar de algunas usos y costumbres para que tengan lógica. Eso. Yo quiero decir una cosa final, presidente, si me permite. Yo creo que el reglamento de la Cámara es muy sabio y obedece a la construcción de más de 200 años de historia y normalmente cada norma te resuelve potenciales conflictos que uno no los ve hasta cuando se producen. El conflicto que te resuelve que las audiencias sean públicas, que son televisadas, que no hay nada oculto, es precisamente traer barra o armar una bataola. Si el presidente no tiene la autoridad o una mayoría para tomar una decisión, te fijas, y hacer la sesión para poder legislar solo con los diputados, se presta para que gente malintencionada o diputados, o te fijas, te alteren el orden dentro de la sesión. Entonces tiene que estar esa norma sin perjuicio de que podamos optar por regla que siempre sea pública, pero que no se pierda esa facultad. Lo que está detrás es eso. En el fondo uno tiene que pensar en el conflicto. Cuando no hay paz, cuando no hay una situación de normalidad, ahí está, digamos, el reglamento que te ayuda a resolver los conflictos, porque siempre tiene una lógica. ¿Podríamos tomar ese acuerdo, señor diputado? ¿De forma? ¿Les parece? Sí. Lo otro, gracias. Lo otro que me está planteando acá nuestro secretario es que tiempo atrás habíamos tomado el acuerdo sin votación, porque ahora ya aprendí que los acuerdos tienen que votarse. Reunirnos periódicamente en Santiago cuando se trate de invitados. Y es un orden práctico, porque cuando tenemos que legislar, que es una de nuestras importantes funciones, y hay invitados, no nos da normalmente... Perdón. El diputado y la vaca me había pedido la palabra, me estaba mirando. No, ya se sintió ya. Discúlpame. Entonces... queremos tomar el acuerdo para reunirnos el próximo lunes, secretario. Hay 4 organizaciones que están pidiendo audiencia, que son, no entiendo la ley. El lunes 9 de septiembre en Santiago sería el horario que siempre funcionamos de 2:30 a 4:30. Y para recibir al presidente de la Asociación de Protección de Consumidor por el tema del alcantarillado y evacuación de agua lluvia, a la agrupación No Más TAG, a la comunicación de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad Anatravial MOP, por el cual solicita audiencia con la finalidad de exponer sobre instalaciones y desarrollo de la nueva región de Ñuble, y la comunicación de la Asociación de Buses Interprovinciales Internacionales Industriales AVI, mediante el cual solicitan también exponer sobre temas de interés que impactan al transporte de pasajeros interurbanos. Esas son las 4 entidades. Esa era la... Diputado Mulet y diputado Hernández.
una asociación, una Disculpe, agrupación, diputado, presidente, una broma en serio. que me ha pedido venir a la comisión, y si se da esta oportunidad, creo que, como no tiene que ver con el ámbito propiamente legislativo, digamos, de los temas que estamos viendo, es interesante. Y que tiene que ver con el asbesto en la conducción de agua, en la conducción de agua potable. Y es una organización que lleva trabajando mucho tiempo, entiendo, y obviamente tiene la preocupación para el cambio de tuberías en una serie de regiones de nuestro país donde la conducción de agua potable está hecha todavía en un buen porcentaje por cañerías de asbesto cemento, y hay una discusión respecto de si, no el asbesto, que eso ya está comprobado, pero si la mera conducción puede producir algún daño en la salud. Entiendo que es un tema que se discute, pero quieren venir, creo que es interesante verlo por lo que implica, presidente, si es que hay tiempo. Antes de darle la palabra al diputado Hernández, señalar de que normalmente invitamos máximo 4 organizaciones, porque si no, nos pilla la máquina. Pero lo podemos analizar. Diputado Hernández. Presidente, yo personalmente he dejado de concurrir a la comisión los días lunes, porque tengo la comisión investigadora a las 2:30. Sí, entonces, se toca. si es posible atrasarla media hora, es posible, ¿no? De 3 a 4 y media. Sí, de 3 a 4 y media. 3 a 4 y No media. sé si estamos todos de acuerdo. Estaremos de acuerdo y veremos cómo está el tiempo para confirmar si es que no hay, si es que no están los 4 invitados, invitar a lo que decía el diputado Mulet, porque si no tiene muy poco tiempo para hablar la gente. Siempre son 2 dirigentes, en fin. Sí, y invitar también a quien decía usted, al subsecretario Y invitar al subsecretario Sí. de transporte. de transporte. ¿Acordado de eso? ¿Se acordaría? ¿Van a autorizar o no? Sí, sí, está todo listo. ¿O no hay la vaca? ¿Cuántos invitados? Ya. Bien, continuando Más subsecretario. Continuando con la tabla, ya dice, la presente sesión tiene propósito de tratar, ¿le podría decir por favor a señora secretaria? Por favor. ¿Qué pasa? Es que era la norma ella, no sé, es que la señora secretaria, ahí se siente los invitados. No, no. El secretito. Bien, se le agradece la presencia de nuestros invitados. Tenemos al frente a don David Dueñas, de Ya. la Junta. Sí, comunicarle a nuestros invitados de que hemos tomado la decisión por unanimidad que de aquí en adelante pueden participar desde el comienzo de la sesión. Planteó el diputado González y todos estuvimos de acuerdo, excepto que el día de mañana algún diputado diga lo contrario. Pero espero que no lleguemos a eso, así que para que no salgan. Bien, la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, plazo de indicaciones 9 de septiembre a 12 horas. El plazo de indicación, el primer punto de la tabla está Claro. en el plazo de indicación hasta el 9 de septiembre. A las 12 horas, proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar la organización y participación de carreras no autorizadas de vehículos motorizados, las famosas carreras clandestinas. Tenemos plazo para presentar indicaciones hasta el día 9 de septiembre, mediodía. Para que no se olviden. Esto tiene urgencia simple. A continuación expondrá el señor David Dueñas, está presente acá, ¿cierto?, secretario general sufragante de la Junta de Aeronáutica Civil, que justamente estuvo en la sesión, 2 sesiones anteriores, pero ahora sí va a poder exponer. Le agradecemos su asistencia. Así que tiene sobre los proyectos de origen en moción, todos relativos al endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero contenido en los boletines número tanto y tanto y tanto. Refundidos. Son 5 proyectos
presentados por diferentes diputados que están refundidos en esta oportunidad. Tiene la palabra don David, bienvenido. El negro, el otro lado, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo al resto de los miembros de la comisión y muy agradecido por la invitación que esta vez esperamos completar y aportar algunos antecedentes sobre estos proyectos de ley muy interesantes. Yo traí una presentación para exhibir que es muy breve, pero tiene algunos elementos generales sobre este proyecto de ley y el entorno, más que nada, de la industria aérea, que es lo que quisiera transmitir en esta ocasión. Lo primero me gustaría aclarar la semana pasada, la sesión pasada, alguna confusión respecto a lo que es la Junta de Aeronáutica Civil. Yo soy el secretario general subrogante, está vacante el puesto titular, está actualmente en desarrollo un concurso de alta dirección pública para proveer el cargo. Mi puesto habitual es el de fiscal del servicio de la Junta de Aeronáutica Civil. La Junta de Aeronáutica Civil es un organismo, un servicio público que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. No es lo mismo que la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es otro organismo público distinto que depende del Ministerio de Defensa y está relacionado con la Fuerza Aérea. La misión de la Junta de Aeronáutica, que es la que yo represento, tiene que ver directamente con la aviación comercial, con el transporte aéreo, con los servicios de transporte aéreo. Nosotros administramos y gestionamos una política nacional sobre esa materia, una política que está fijada por ley, que vamos a explicar brevemente en qué es. La Dirección General de Aeronáutica Civil, en cambio, vinculada a la Fuerza Aérea, lo que hace es preocuparse de la seguridad de la aviación. Ellos son un organismo fiscalizador y normativo, nosotros no, y ellos lo que regulan es la seguridad de la aviación en todas sus expresiones y aplican y fiscalizan y sancionan las normas de ese respecto. Nosotros somos un ente más técnico que lo que hacemos es administrar, como digo, y diseñar políticas, iniciativas de incentivo para el transporte aéreo. En ese, sí. ¿Por qué se llama Junta? Aprovecho de explicar también, y gracias por la pregunta, señor presidente, por su intermedio lo respondo. Se llama Junta, hay pocos organismos públicos en Chile que tienen ese nombre. En este caso es porque el organismo es en realidad un organismo pluripersonal. La Junta de Aeronáutica Civil es un consejo integrado por distintas autoridades y presidido por la ministra de Transporte. En esa mesa, en ese consejo, se integran el director de Aeronáutica Civil, la directora nacional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, actualmente recientemente creada, la subrey de Cancillería, subsecretaria de Desarrollo Social, y dos integrantes nombrados libremente por el presidente de la República, de cualquier origen. Ese consejo es el que administra todas las decisiones de la aviación civil en Chile. El secretario general es el secretario ejecutivo de ese grupo colectivo, de ese organismo pluripersonal, y es el encargado de llevar a la práctica esas decisiones. Por tanto, ese es mi rol. Es un organismo bien curioso, difícil de entender a primera vista, pero muy antiguo. Su estatuto actualmente vigente y con muy pocas modificaciones data de 1960. Bastante antiguo y entre comillas, se me permiten que no salga aquí anticuado, porque le hace falta una modernización a mi juicio también, pero bueno. Cualquier coincidencia en nombre es coincidencia. Bueno. Lo primero que quiero mencionar es, o hacer referencia al entorno de la industria aérea en este momento, dar una visión de lo que hoy día está ocurriendo en Chile con respecto a la actividad aérea comercial, al transporte aéreo, y he partido con esa gráfica que ustedes ven ahí. Ahí ustedes pueden observar la tendencia y las cifras del crecimiento del transporte aéreo en Chile. Creo que la visión más o menos, la percepción que puede tener cualquier persona es que el transporte aéreo en Chile ha crecido últimamente y en forma bastante intensa, y las cifras que están ahí así lo demuestran. Ustedes ven ahí que esta tendencia es creciente, sobre todo en los últimos años se ha hecho más pronunciada con la entrada de empresas que operan el modelo de bajo costo. Con eso se ha producido un efecto doble, que es por un lado la democratización que llamamos del transporte aéreo, es decir, el acceso de más personas al modo de transporte aéreo, y por otro lado la diversificación de servicios, es decir, hoy día tenemos distintos modelos, no todos los pasajes o no todas las empresas que operan en el mercado son iguales, son distintas. La tendencia es creciente, ahí está hasta 2018, en lo que va de este año hasta el mes de julio, que es la última estadística que tenemos, pido excusas porque todavía no tenemos terminada el análisis de agosto. A la fecha han viajado más de 15 millones y medio de pasajeros, lo cual augura que de aquí a fin de año, teniendo presente que los meses que quedan son los más
intensos en transporte aéreo, de septiembre con el feriado, diciembre, víspera de vacaciones, creemos que vamos a sobrepasar los 26 millones de pasajeros. El año pasado fueron 24 millones y medio el total, o sea, el ritmo creciente continúa. La tasa de crecimiento del transporte aéreo en Chile es de 2 dígitos hace rato. Pronosticamos para el año 2019 un 12%. Menciono como referencia que la tasa promedio en el mundo es de entre un 4 y un 5%. En Latinoamérica es entre un 5 y un 6%, o sea, la fotografía de lo que hoy día ocurre nos parece a nosotros satisfactoria, auspiciosa, promisoria. ¿A qué se debe esto? No únicamente a lo que estoy mostrando, pero a muchos factores, entre ellos a que Chile tiene, desde hace mucho tiempo ya, este año está cumpliendo 40 años, una política fijada por ley. Esa política se llama de cielos abiertos. Es una de las tendencias mundiales en esta materia y consiste en esos elementos que ustedes ven ahí. Libre acceso al mercado, en Chile no hay restricciones importantes, barreras de entrada que prohíban o dificulten la entrada de operadores al país. Para servicios internacionales hay una gran contrapeso que se llama la reciprocidad. En servicios aéreos domésticos no existe. Chile ha renunciado unilateralmente a esa reciprocidad. Eso implica que al mercado doméstico pueden entrar operadores de cualquier nacionalidad. En Chile hay libertad de precio, el Estado no fija tarifas en ningún sentido. Hay una intervención mínima o residual de la autoridad en esta materia. No se interviene en el mercado con decisiones de la autoridad, ni la autoridad o el Estado opera servicios aéreos. Y hay también otro elemento importante que es la liberalización de la propiedad y el control de las aerolíneas. ¿Qué quiere decir eso? Que para establecer una línea aérea en Chile no se exigen porcentajes de capital en manos de chilenos. La línea aérea, por ejemplo, JetSmart, que ustedes conocen, la última que ha entrado al mercado, es 100% propiedad de capitales norteamericanos y es una línea aérea chilena. Itinerarios, tarifas, rutas, todo es fijado libremente por las empresas aéreas de acuerdo a los convenios internacionales que Chile va suscribiendo. Eso es parte de nuestro trabajo también en la Junta, negociar y suscribir esos convenios internacionales de derechos de tráfico. Las rutas aéreas se negocian. Los países se conceden recíprocamente rutas aéreas. No es llegar y volar donde a las líneas aéreas se le ocurre. Primero el Estado tiene que construir, entre comillas, esos caminos mediante negociaciones. Y un elemento importante, esto no podría ser efectivo si no hubiera contrapesos para evitar abusos. Un sistema tan abierto, tan generoso, tan liberal, corre el riesgo de empresas abusivas. ¿Cómo contrapesamos eso? Básicamente con 2 herramientas. Una que está mencionada ahí. Hay un sistema especial en la legislación de protección al pasajero. Además de la Ley de Protección al Consumidor, el Código Aeronáutico contempla un régimen especial de protección a este consumidor especial que se llama pasajero aéreo. No cualquier actividad económica lo tiene. ¿Por qué? Porque es especial, es distinta. Y el segundo contrapeso es la política de libre competencia, de protección a libre competencia en Chile, que es un sólido elemento de equilibrio para evitar abusos también. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los elementos de los resultados que esta política permite constatar, la diversificación del mercado entre competidores. Hoy día, si ustedes ven la evolución, desde hace 10 años que teníamos prácticamente un único operador dominante, con condiciones cuasi monopólicas, hoy día tenemos un mercado bastante diversificado. El año 2018, la participación de las empresas principales en el mercado doméstico, 61% LATAM, 26% Sky, 12% JetSmart. Ya para este año, JetSmart está llegando al 15% y Sky está superando ese 26%. O sea, está creciendo el mercado y lo más importante, no está creciendo a costa del tercer operador, que es LATAM. No le están robando pasajeros a LATAM, están incorporando nuevos pasajeros al mercado. Eso nos parece muy significativo. Solamente hace 2 años, y por eso pusimos 2016, hace 2 años, apenas en 2 años cambió de la manera que ustedes ven la competencia en este mercado. Nos parece muy relevante. O sea, hoy día hay condiciones de competencia bastante saludables. Y aquí tenemos otro de los resultados de esta política, sumado a otros elementos también. No es la política, insisto, el único elemento que propicia esto. La tendencia a la disminución de tarifas. Esa percepción que tenemos todos también intuitivamente de que los precios en el transporte aéreo han bajado es real. Estas cifras no son ni siquiera de la JAC, son del INE. El INE considera dentro de la canasta de productos para el IPC el transporte aéreo también, los pasajes aéreos. Y esta es la tendencia que nos da las cifras del INE. En la línea más oscura que ustedes ven hay un 40% de disminución entre 2014 y 2018. O sea, efectivamente las tarifas han bajado. Probablemente va a pensarse que a mí me han cobrado caro en algún pasaje. Efectivamente, cuando decimos que los precios han bajado significa que las tarifas más bajas son hoy día más bajas que lo que eran años atrás.
no significa que todas las tarifas sean bajas. ¿Ya? Las más económicas siguen bajando en comparación. Las más caras son también menos caras que las más caras de antes, pero siempre va a haber tarifas altas y tarifas bajas. Dicho lo anterior, quiero mencionar algunos elementos importantes de la aviación o de la industria aérea en general. Lo más importante es que el transporte aéreo se inserta en un contexto internacional. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga en materia aeronáutica nunca va a tener mucha originalidad, porque hay referencias internacionales que todos los países observan y siguen. Y esas referencias internacionales provienen casi siempre de tratados internacionales o de prácticas comunes de la industria. Entonces, cuando uno interviene en este mercado debe tener siempre presente el entorno internacional. ¿Por qué eso es importante? Los aviones cruzan fronteras y cuando cruzan fronteras se enfrentan a distintos regímenes. Si una aeronave tuviera que enfrentar distintos regímenes legales o radicalmente muy distintos, porque diferencias hay matices desde luego, sería un desastre. No podría desarrollarse con la fluidez que hoy se desarrolla el transporte aéreo. Por lo tanto, siempre es bueno observar el entorno y ver que más o menos vamos a encontrar uniformidad en las normativas de todos los países por separado. De esos principios internacionales, de esas buenas prácticas, de esas tendencias o de esa normativa que emana de tratados internacionales, Chile ha recogido en su régimen interno, en su ordenamiento jurídico, muchas de ellas. Las más importantes están en el Código Aeronáutico, que es el principal instrumento que regula la actividad aeronáutica en Chile. Asimismo, la Ley de Derechos del Consumidor, como mencioné, también se aplica al transporte aéreo. El Código Aeronáutico tiene un régimen especial, un capítulo especial de derechos del pasajero, sumado a la Ley del Consumidor. Y por último, el que se mencionó en la sesión pasada también, el famoso Convenio de Montreal de 1999, que regula la responsabilidad en el transporte aéreo. Producto de eso, básicamente, entre muchas otras, pero las más importantes materias reguladas son el derecho a la información del pasajero, que está establecido como una obligación de las líneas aéreas de entregar esa información. Está regulada la denegación de embarque por sobreventa de pasajes, algo que probablemente a más de algunos de nosotros nos ha pasado alguna vez. Hay derechos para el pasajero cada vez que se le deniega el abordaje cuando la causa proviene de la sobreventa de pasajes. Los retrasos y cancelaciones de vuelo tienen un régimen de indemnizaciones y compensaciones especial también. Y por último, la pérdida, daños, destrucción de equipaje también está compensada con indemnizaciones establecidas en la ley. Ese es el marco jurídico general, diría yo, que regula a la actividad. ¿Cómo no? Por favor, presidente. Para que no se me vaya la onda. ¿Cómo el pasajero sabe de que no puede volar por sobreventa? Porque esa información la maneja la empresa y yo todavía nunca he escuchado que uno no vuela por sobreventa. Sí. Efectivamente, las causales para denegar el embarque a un pasajero son diversas. Algunas son legítimas, otras no. Las legítimas son razones de seguridad. Por ejemplo, que se le deniegue el embarque a un pasajero en estado de ebriedad está permitido por la ley y la línea aérea está en todo su derecho de hacerlo. En ese caso simplemente se reembolsa lo pagado y la persona no aborda. Lo mismo una persona que representa un peligro para la navegación aérea. Sin embargo, la línea aérea puede denegar el embarque sin que sea una causal justificada cuando ha vendido más pasajes que el número de asientos que la aeronave tiene. Esa práctica no está prohibida en Chile, no está prohibida. Las líneas la utilizan. ¿Cómo trabajan las líneas aéreas esta práctica? Sobre la base de algoritmos matemáticos que calculan anticipadamente un promedio esperado de pasajeros que no se presentarán a un vuelo. Sobre esa base, que es un cálculo científico, diríamos, sobre la base de software muy complejos, ellos hacen esa estimación y venden más pasajes que el número de asientos, esperando que no se presente ese número de pasajeros. Respondiendo a su pregunta, solamente el pasajero se entera cuando llega al aeropuerto, se presenta al counter y le dicen, en ese momento usted no puede abordar. Pero no le dicen que es por sobreventa. Depende de cada línea, debieran decir. El diputado y la vaca no voy a hacer una pregunta. Por favor. Nunca. Sí, presidente. Pucha, qué bueno ir escuchando algunas de estas cosas. Yo me salto una duda enseguida. ¿Dónde encuentro la materia de los retrasos y las cancelaciones de vuelo? Y cuento una experiencia personal. Semana pasada, vuelo Santiago-Temuco, 20 horas, Sky. Vamos llegando a 8 de la tarde a punto de aterrizar, llegando a Temuco, y el capitán de la nave dice, ¿sabe qué? Por problemas mecánicos, se echó a perder un hidráulico, no se preocupe, no va a pasar nada, el avión puede seguir, pero no podemos aterrizar en Temuco, tenemos que volver a Santiago. ¿Dónde porque en definitiva todos los pasajeros ya entienden el mal rato, pero dónde yo puedo perseguir la responsabilidad de la empresa y cómo lo puedo hacer? Al final salimos a las 2:30, pero... El micrófono. Ahí está.
El contrato de transporte aéreo, es un contrato suscrito entre línea aérea y pasajero, está regulado en el Código Aeronáutico, artículos 132 y siguientes. Ahí están establecidas las consecuencias del incumplimiento del contrato de transporte aéreo. Ahora, como en todo contrato, hay cumplimientos justificados y cumplimientos injustificados. Habitualmente lo que justifica el incumplimiento de una obligación contractual se llama fuerza mayor o caso fortuito. Por lo tanto, vamos a tener que entrar a demostrar, o las partes van a tener que debatir si hay fuerza mayor o caso fortuito. La sede para discutir eso, en virtud de la innovación que se hizo de derechos del pasajero, es el juzgado de policía local respectivo. Ahí se ventilan los juicios. Las líneas aéreas muchas veces hacen esfuerzos por compensar voluntariamente a los pasajeros evitando llegar a juicio, pero pasa con cualquier contrato, piensen ustedes si han arrendado alguna casa una vez, etcétera, que la manera de solucionar en un Estado de Derecho los problemas es yendo a juicio. Evitarlos se puede, pero no es lo que ocurre siempre. Quiero mencionar además que las líneas aéreas, como dije recién, tienen una obligación legal de informar al pasajero, respondiendo a la pregunta del señor presidente, las causas de la denegación de embarque, las causas del incumplimiento. Esa obligación es legal y deben hacerlo en el momento en que esto ocurre. La Junta de Aeronáutica Civil no tiene facultades fiscalizadoras. Es difícil que nosotros no tenemos personal para estar ahí haciéndolo cumplir, etcétera. Depende del mismo pasajero denunciar esto y obligar ante el tribunal respectivo, juzgado de policía local. Y ahí la ley da varias opciones. La juzgado policial del domicilio del afectado, juzgado policía local del lugar donde ocurrió el hecho, de la sede principal de la empresa. Hay un abanico de opciones, así que es fácil demandar. Pero recién ahí se sabrán las causas cuando la línea aérea se apuesta contra la pared, por decirlo así. Pasa en cualquier servicio. Pasa y puede pasar en cualquier servicio. En general, nuestras líneas aéreas diría que son más o menos disciplinadas, pero ninguna es un ángel, digamos, no, claramente. Bueno, la normativa aplicable y el entorno jurídico. Sí. Diputado Norambuena, y hace una intervención. Gracias, presidente. La causal que se ha dado a veces por el cumplimiento de horas de vuelo del personal y retienen un vuelo, lo esperan hasta que llegue un personal nuevo. ¿Eso está dentro de la reglamentación de...? El botón, por favor. Esto está regulado, hay una normativa legal en el Código del Trabajo y además hay normativa técnica de la Dirección de Aeronáutica que regula los periodos de servicio y descanso, o sea, eso es en protección de los trabajadores y se tiene que respetar a rajatabla. Ahora, cuando eso ocurre puede deberse a que la línea aérea no tomó las precauciones adecuadas, caso en el cual es imputable la causal, o puede deberse a que producto de una circunstancia de fuerza mayor el vuelo no pudo salir y estando en tierra se les cumplió el periodo a los pilotos. A mí me parece personalmente y por la experiencia de situaciones que hemos visto que en general las líneas aéreas debieran responder por esa circunstancia. Ellas deben reponer tripulaciones en caso de que alguna de ellas no pueda cumplir el periodo de trabajo respectivo. Hay mucha casuística en esto y cada circunstancia es distinta, depende de las condiciones que la hayan provocado, pero es responsabilidad de las líneas aéreas disponer del personal para cumplir el servicio cuando quiera que sea necesario prestarlo. Eso es. Yendo a los proyectos de ley que están en debate. Bueno, cómo no. La palabra del diputado Mulet. De orden general, digamos. Cuando él planteó la política de cielos abiertos, que es la que hoy día rige en Chile, digamos, hay otros países que no tienen política de cielos abiertos, digamos, sino que más bien funcionan en base a convenios, ciertos cruzados. Tú me abres el cielo, yo te lo abro, en fin, esa es la otra lógica. Entonces la consulta es en los países que tienen política de cielo abierto versus los que no tienen política de cielos abiertos. El valor de los pasajes y digamos, dónde los pasajes son más baratos, en primer lugar. Esa es una consulta. Y la otra consulta, dónde los pasajes son más baratos, perdón, esa es la misma consulta. La otra se me olvidó, ahí se lo digo. Me interesa ver cuál es el modelo que hoy día, a juicio de ustedes, es más competitivo. Y el porcentaje, ¿hasta dónde debería Chile comparado, por ejemplo, con un país de cielos abiertos, que lo supongo puede ser Estados Unidos, digamos, o algunos estados de Estados Unidos? ¿Cómo andamos en el precio de los pasajes? Porque usted dijo, los precios de los pasajes han bajado, pero eso han bajado en Chile. Pero en relación a otro país con cielos abiertos y con algún grado de competencia mayor. Esas dos preguntas generales. Bueno, Estados Unidos no tiene ni fronteras abiertas. Diputado... Usted, presidente, gracias. Al secretario general, quisiera consultar si usted tiene conocimiento de algunos vuelos comerciales entre regiones y hacia
Argentina, Chile, que se estén abriendo con posibilidades de abrir. ¿Y de qué depende que los aeropuertos de Chile se puedan utilizar constantemente por las empresas aéreas? Lo pregunto porque en algún momento estuvo en discusión el uso del aeropuerto de Osorno, aeródromo de Osorno, y que justamente el Estado había invertido alrededor de 3.000 millones y las líneas aéreas no querían invertir, llegar al lugar. Y posteriormente llegaron y se dan cuenta que tienen un tremendo comercio, porque querían potenciar otros aeropuertos como el de Puerto Montt y a ir cerrando aeródromos en otros lugares. Entonces la Junta en ese tiempo hizo mandó a hacer un estudio de sensibilidad producto de que el uso de los aeródromos y aeropuertos tienen que ver con la competencia y el precio promedio de cada compañía que se realice en el aeropuerto más próximo. En este caso era Puerto Montt. Entonces el precio promedio, eso era lo que se cobra en el aeródromo siguiente, pero nosotros habíamos solicitado una posibilidad, porque en ese periodo la gente que provenía de Osorno se gastaba alrededor de 600, 700 millones de pesos en trasladarse a Puerto Montt. Y de alguna manera nosotros estábamos subsidiando al ir a Puerto Montt a los pasajeros de Coyhaique. Y eso quedó en nada, porque volvieron las líneas aéreas producto de este requerimiento de esta comisión, pero en definitiva el estudio se mandó a hacer. Me gustaría saber las conclusiones de ese estudio. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de responder en la medida que pueda algunas de estas preguntas. Sí. Son temas bastante complejos y multifactoriales, pero lo primero, la incidencia de la política aerocomercial que un país determine o elija en los precios existe, hay una relación, pero no es la única, no es el único factor. Chile eligió esa política por algunas razones, que son sus condiciones geográficas, básicamente, y de mercado. En esto no hay recetas únicas, cada país diseña sus políticas de acuerdo a sus condiciones. Un país como Panamá, por ejemplo, que siendo más pequeño que Chile, tiene una ubicación geográfica privilegiada, probablemente mira la aviación de otro modo que lo mira un país que es una estación terminal, donde la posibilidad de conexiones es mucho menor. Entonces, lo que se estimó al diseñar nuestra política fue, esto ya hace 40 años, como digo, que siendo Chile un país con pocas posibilidades de conexiones, no es lo que se dice en jerga técnica un hub natural, no es un centro de distribución de vuelos natural como lo es Lima, como lo puede ser Bogotá, etcétera, como lo puede ser Río. La atracción de operadores al país tenía que ser merced a una política de apertura. Eso fue lo que se tuvo en mente. Pero también se perseguía, al crear una política o aplicar una política de apertura, generar mayor competencia, es decir, que hubiera más operadores. Pensemos que durante muchos años, durante décadas en Chile hubo prácticamente un solo operador y algún otro operador marginal, pero LAN, cuando era estatal y luego siendo privado también, era el único operador en este país. Y básicamente es la competencia la que genera bajos precios, una sana competencia y una justa competencia. Por eso mostré en las primeras láminas el entorno de competencia que hoy día tenemos, con empresas que abarcan cuotas de mercado importantes, en las cuales una no puede dominar sobre la otra, como ocurrió históricamente. La competencia es la que va a generar bajas de precios. Si esa competencia se produce por una política de cielos abiertos o una política restrictiva o proteccionista, que es en realidad lo opuesto, dependerá de muchos otros factores. Nosotros pensamos que a mayor apertura del mercado, mayor facilidad de ingreso de actores al mercado, se genera mayor competencia. La prueba de ello es que ha sido la política de Chile la que permitió el ingreso de nuevos operadores a este mercado. Hoy día han ingresado operadores como Emirates, operadores como British Airways, operadores como Alitalia, que están actuando en el mercado gracias a que Chile da esas facilidades. Se ha anunciado ya, no tenemos certeza que vaya a ocurrir, pero es probable que ocurra el ingreso de un operador low cost de largo radio que se llama Norwegian, que es una empresa europea muy conocida. ¿Por qué eligen operar a Chile si nuestro mercado es relativamente pequeño? Somos 18 millones de habitantes, que comparado con cualquier otro país del continente, o muchos de ellos, no ofrece un mercado atractivo o tentador, porque probablemente son menores las barreras de ingreso a este mercado que a otros, como ocurre, por ejemplo, en Argentina o en Perú. Entonces, no es solamente la política la que va a generar
la baja de precios, pero sí es un elemento importante en la medida que genera mayor competencia. Si esta política no hubiese generado mayor competencia, no estaría dando el resultado esperado. Otros países que son proteccionistas lo que hacen es poner altos requisitos para la entrada de actores al mercado, habitualmente porque lo que hacen es proteger a un operador nacional, a un operador local. Rodean a ese operador local de resguardos para que no tenga competencia. De esa manera, los precios van a subir. Entonces, creemos nosotros que un entorno de mayor apertura, bien controlado, insisto, con los contrapesos adecuados que eviten abusos, puede generar bajas de precio gracias a la mayor competencia. Eso es lo primero que puedo mencionar. Con respecto a los vuelos intrarregionales, efectivamente hoy día están desarrollándose vuelos entre regiones en mayor medida que lo que era en otros tiempos. No es fácil que eso ocurra, porque habitualmente esto dependerá de las condiciones del mercado también. Para que las líneas aéreas se interesen en volar a Los Ángeles, Osorno, Chillán, etcétera, tiene que ser un mercado atractivo. Tiene que haber, en otras palabras, para decirlo muy simplemente, un número suficiente de pasajeros interesados en subirse al avión. Y hoy día los operadores nacionales están operando, además hay una condición técnica aquí, con un modelo de avión, que es el Airbus 320, básicamente ese es el modelo que ha estandarizado nuestra industria, que tiene ciertos requisitos. Para que ese avión sea rentable, tiene que haber ciertas condiciones. Entonces, por mucho que los habitantes de un lugar necesiten esa conectividad, que la pueden tener también por otros medios, también es cierto, para que la línea aérea se interese tiene que ser rentable. Tiene que sumar, restar, sacar cuentas y tiene que ser azules los números. Eso necesariamente es una condición en un entorno como el que tenemos. El estudio que se hizo para Osorno, que recuerdo que lo conversamos alguna vez en las oficinas de la Junta con el diputado, lo que pretendía era ver la viabilidad de un servicio a Osorno, considerando las condiciones adicionales al mercado que pudiera haber. Es decir, una cosa es que haya un público suficiente que haga lucrativo el negocio, pero también hacen falta otras condiciones. Infraestructura, por ejemplo, que mencionaba el diputado. Hay una inversión que el Estado tiene que hacer ahí para que la pista sea suficiente, el edificio terminal ofrezca las condiciones, etcétera. Pero también hay otras condiciones, que es la disponibilidad personal. Y ese es un tema que tiene que conversarse con la Dirección de Aeronáutica, que es el que digamos, viste de personal a los aeródromos. Hoy día muchos aeródromos de provincias trabajan en horario, podríamos decir, administrativo, horario diurno. La jerga técnica le dicen HJ. Es decir, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por decirlo de alguna manera. Incorporar mayor personal que atrae a los operadores de bajo costo, que operan en los horarios más inusuales, implica un gasto del Estado de contratar más gente o pagar los turnos respectivos. Hay otro elemento también. Y adicionalmente, a veces hay elementos técnicos que tienen un costo. Por ejemplo, el abastecimiento de combustible. Los operadores de bajo costo necesitan abastecimiento de combustible en cada punto al que llegan, porque salir completamente cargados implica que llevan menos pasajeros. Entonces ellos cargan donde aterrizan, no así las líneas aéreas grandes. Y no hay abastecimiento de combustible en todos los aeropuertos, y cuando lo hay es caro, y cuando se ofrece el servicio muchas veces no es rentable para el proveedor de servicio de combustible. Este es un entramado de factores que es muy complejo. El estudio es público, está subido en nuestro sitio web y está disponible para ser analizado. Pero aún con todas esas restricciones, hoy día operadores como Sky, JetSmart y el mismo LATAM están ofreciendo muchos vuelos sin pasar por Santiago, que es algo histórico que se está dando. Hay vuelos de Concepción a Antofagasta, hay vuelos de Antofagasta a La Serena, hay vuelos entre los puntos del norte, etcétera, que ha costado mucho para que se den. Esas rutas fueron abandonadas por mucho tiempo. Hubo un operador extranjero intentando esa ruta que se llamó Amazonas, una operadora boliviana, que pudo operar gracias a que tenemos abierto el cabotaje en forma unilateral. No resultó tampoco, no fue viable porque usaba otro tipo de aviones, pero hoy día se está dando eso. Confiamos en que eso se va a mantener en la medida que hay un principio en aviación, se dice que la oferta crea demanda. En la medida que esa oferta está ahí disponible, necesitamos que el pasajero se entusiasme y lo haga. En el fondo esto compite contra los buses, más que contra otras líneas aéreas. Pero insisto, no tengo la solución ni la receta, son muchos los factores que influyen y siempre el que los va a apreciar es la línea aérea desde el punto de vista de sus cálculos de rentabilidad. No tengo otra respuesta en nuestro comentario. Está solicitando la palabra el diputado González. Gracias, presidente. Vi un gráfico respecto del precio, en algún momento vimos gráficos también sobre el precio, la cantidad de viajes, ¿verdad? Pero ¿hay algún gráfico o algún estudio que ustedes tengan respecto de las emisiones de carbono
considerando que de las emisiones mundiales la aeronáutica es más o menos el 5 o 6% de la culpabilidad de la crisis climática, y hay, dependiendo del tamaño de los aviones, del porcentaje de ocupación, la huella de carbono de cada viaje es distinta. Entonces, existen hoy día una política de cielos abiertos, pero también existen barreras arancelarias para un montón de productos. En este caso podría haber alguna barrera en términos de cuál es las emisiones de carbono de un aparato en particular. O sea, hay aparatos más ineficientes que otros. O sea, ¿ustedes han abordado eso? Porque creo que es necesario, si es el 6% a nivel mundial, sería impresentable que el país no abordara ese problema. Entiendo que mucha gente se pone feliz porque hay más viajes en avión, ¿no? Y son más baratos, entonces hay más vuelos, pero la gente que se le está muriendo las ovejas en esta misma región y las vacas, es un poco también responsabilidad de la falta de políticas públicas respecto a eso. Gracias, diputado González. Tiene la palabra, don. Gracias, señor presidente. Debo decir que hay temas que no tenía preparados porque viene por el proyecto de endoso, pero voy a tratar de responder de todas maneras. Es un tema particular. Esa es la idea, pues, complicarle un poquito. Es un tema cuando va a examen en la universidad, pero bueno. El tema medio ambiente es muy relevante y ha sido objeto de preocupación no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Hay una iniciativa mundial para atacar ese problema, respecto al cual hay conciencia. Los cálculos sí que yo conozco indican que el aporte del transporte aéreo es de un 2%. Del transporte aéreo como líneas aéreas, como aviones en vuelo. Hay costos adicionales que suman hasta un 5%, básicamente aeropuertos, básicamente el entorno del aeropuerto. Pero el avión en vuelo se dice que un 2%. Da lo mismo cual sea la cifra, lo importante es que eso hay que atacarlo. Esa iniciativa internacional la adoptó la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, el organismo de las Naciones Unidas, la agencia de las Naciones Unidas que regula la aviación en el mundo. Y es un esquema que se llama CORSIA, que significa Esquema de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono, Carbon Offsetting Reduction System, o algo así, Scheme for International Aviation. El esquema CORSIA implica, es un programa gradual que de aquí a 2023 debiera estar implementado y en práctica. La primera fase en la que estamos ahora, porque esto partió el año 2016, si no me equivoco, 17, la primera fase es recopilación de la línea de base de cada país. En eso estamos ahora. Chile está recopilando datos para establecer su línea de base. Esos datos son enviados a este organismo internacional, que es neutral, Naciones Unidas, por tanto no hay sesgo ahí. Y sobre la base de ese dato se fija una cuota para cada país, que es aplicable a cada línea aérea de ese país. Entonces Chile hoy día está en la fase de recopilación, que dura todo el año 2019. El año 2020 se envía esa información, la OACI fija la línea de base chilena y sobre eso, esto se llama cap and trade, que es la cuota máxima que puede emitirse. Sobre esa cuota máxima se negocian bonos de carbono. Por eso es un esquema de offsetting, es decir, de compensación. Por lo tanto, proyectos en favor del medio ambiente permiten compensar eso. El propósito de este proyecto, que es mundial, y lo han suscrito y se han hecho parte todos los Estados miembros de esta organización, que son 193, el objeto es llegar a carbono neutro a 2025, si no me equivoco, 2023. Hay un año, no recuerdo bien, pero los detalles no los manejo. Carbono neutro significa que no se produzca más que lo que está hoy día. Y a futuro, reducción incluso. O sea, hay preocupación internacional, el esquema está diseñado y aprobado, está ya en práctica, Chile es parte de ese proyecto y lo está aplicando. ¿Será suficiente eso para evitar el daño que menciona el diputado? No lo sé. Es el intento que la comunidad internacional ha encontrado para hacerlo. Esa política, ese esquema que se llama CORSIA, forma parte de una canasta de medidas, es una más. Esa canasta de medidas incluye otras medidas también que son avances tecnológicos, desarrollo tecnológico. Hoy día se fabrican motores menos contaminantes. A los aviones antiguos se les instalan filtros que evitan contaminación, etc. Otra medida es procedimientos operacionales. Los controladores de tráfico aéreo pueden, mediante procedimientos de vuelo, hacer que los aviones estén menos tiempo en vuelo.
ajustando las diferencias, las distancias, tanto horizontales como verticales, reduciendo la permanencia de aviones en tierra, etcétera. Y una última medida de esta canasta es el trabajo en materia de combustibles sustentables. Antiguamente se llamaba combustibles alternativos y se le denomina combustibles sustentables. Y en eso, de acuerdo a reuniones que hemos tenido en la Cancillería, Chile tiene ahí una iniciativa que tomar porque tiene un potencial de desarrollo de combustibles basados en hidrógeno que podríamos incluso desarrollar. Hoy día ya se habla de un futuro no muy lejano de aviones eléctricos o de aviones impulsados en base a combustibles fabricados en base a hidrógeno. Esta canasta de medidas se espera que en pocos años dé resultados, primero dejando emisiones neutras y luego reduciendo emisiones de la aviación. Es lo que conozco del tema, no es esto un tema además de especialistas, pero es por lo menos lo que tengo conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. No sé, para que continúe. Continúo con la presentación. Iba a mencionar que a propósito del endoso, que es el tema de los proyectos de ley. Sí, hoy en día tenemos un entorno normativo en que el endoso no está regulado. Endoso o cambio de nombre, y le llaman las líneas aéreas. En realidad no se usa tanto la palabra endoso, más una aplicación de instrumentos mercantiles, pero cambio de nombre o endoso hoy día no está regulado y eso significa que ni está prohibido, se puede hacer, pero tampoco están obligadas las líneas aéreas a aceptar cuando un pasajero solicita el cambio de nombre. Hay opciones, sí, que las líneas aéreas manejan. O sea, hoy día no podemos decir que no exista el derecho a endoso. Ustedes vieron en la sesión pasada que al menos una línea aérea dice que lo aplica en forma general. El problema es que eso tiene un costo. No es un endoso universal y gratuito, sino que es a cambio de un pago. Y hay otra opción también, que es la que aplica algunos de nuestros operadores también, que es en lugar de endoso la devolución de pasaje. Pero esa devolución, mediante reembolso, solamente aplica a los pasajes más flexibles, es decir, aquellos que admiten mayores cambios. Entonces, de que existe, existe. ¿Que es universal? No es universal. Yendo directamente a los proyectos que hemos podido leer, yo quisiera mencionar tres elementos que, digamos, obligan a poner atención, sin entrar a rectificar, a corregir ni a dar opiniones. Debo decir que la Junta de Aeronáutica Civil aplaude y recibe siempre con beneplácito cualquier proyecto que vaya en beneficio del pasajero, de los consumidores aéreos. Pero las prevenciones que podemos hacer para tomar ciertos resguardos a la hora de legislar son estos. Primero, siempre es importante, nos parece a nosotros, que existe un equilibrio de intereses. Claramente debe equilibrarse la protección a los derechos del pasajero con la mayor oferta y diversidad de servicios. Hoy día, según su opinión experto, ¿existe ese equilibrio? Hemos tratado de que exista. El que exista o no depende de los casos, pero pensamos que sí. Y voy a mostrar al final que sí. Si usted me permite, con unas cifras que voy a dar. Pero hoy día se han tomado los resguardos. La Junta participó activamente en el proyecto de ley de derechos del pasajero, que es un proyecto del año 2015, se transformó en ley en 2015. Fuimos promotores activos de esa legislación que equilibró una situación que era desequilibrada. Pero ese equilibrio, que hay que encontrarlo, y esa es tarea de quienes legislan, es precisamente resguardar los derechos del pasajero, pero manteniendo ciertas características de la industria que, de dañarse, pueden ser perjudiciales para el pasajero. La segunda prevención es que, lo mencionó la ministra de Transporte en la sesión pasada, es necesario tener muy claro qué queremos resolver, cuál es el problema. Y por eso es que probablemente el endoso no necesariamente sea la solución al problema que se busca. En otros países, por ejemplo, se trabaja con el derecho a retracto. En Chile también está regulado en la ley del consumidor el derecho a retracto. Es decir, la persona se arrepienta de un contrato que en realidad no quiere, en el cual no quiere prosperar. Eso también requiere ciertas condiciones. El retracto no es absoluto. Hoy día hay un proyecto del Ministerio de Economía que está a través de una agenda que se llama Proconsumidor, proponiendo una modificación al derecho a retracto. Es bueno que se tenga presente para esto también. Entonces, definiendo bien el objeto de lo que se quiere, el problema que se quiere resolver, es probable que admita ciertas opciones el ejercicio del derecho a endoso. Y por último, cualquier proyecto tiene que ser cuidadoso en la precisión de algunos conceptos y en la precisión de detalles que, de no quedar resueltos, podrían ser más dañinos y podrían generar conflictos posteriormente. Como por ejemplo, hay alguna confusión entre quién es el titular del derecho en los proyectos de ley. Se habla del comprador y se habla del pasajero. No necesariamente son el mismo. Se habla de personas naturales y personas jurídicas. Las personas jurídicas no viajan, pero sí compran pasajes.
Esos puntos como eso deberían quedar claros. Lo mismo la distinción entre vuelos domésticos e internacionales. La única experiencia que se conoce de endoso en el mundo es solamente vuelos domésticos, que es el caso de Perú, que es bastante reciente, todavía no hay una observación más o menos general de cómo ha sido la experiencia. Con ese telón de fondo, creemos que se debe abordar cualquier iniciativa. Lo que hicimos nosotros en la Junta de Aeronáutica Civil, que es un organismo, como digo, técnico y que tiene acceso a mucha información y trabaja investigando en materias de transporte aéreo, fue recopilar conclusiones de estudios internacionales. En la sesión pasada dejamos un pendrive con esos estudios, que son de importantes universidades del mundo. El más importante de ellos aparece ahí mencionado en sus conclusiones, el del profesor Lazarev, que es un distinguido catedrático de Economía del Transporte Aéreo de la Universidad de Nueva York. El más reciente también, del año 2013. Y en general casi todos ellos concluyen en que un proyecto de endoso universal o una iniciativa de endoso universal tendería a la larga a dañar al pasajero porque produciría un aumento de las tarifas al traspasarse los pasajes del segmento ocio, es decir, los más baratos, al segmento de vuelos ejecutivos o más caros. Generaría además probablemente algún grado, que puede ser más o menos importante, puede ser incluso insignificante, pero generaría algún grado de mercado negro, de reventa de pasajes. Tomar resguardo frente a eso, por lo tanto, es necesario si se quiere uno embarcar en una iniciativa como esta. Los estudios son coincidentes en algunas de estas cosas, son estudios largos, densos, pero dejamos los textos en la sesión pasada para que sean analizados. Todos estos estudios, debo decir, son teóricos, no son estudios de campo, porque no hay experiencia, simplemente. Por lo tanto, son simplemente disquisiciones teóricas de profesores que, sobre la base de algún modelo teórico, estiman lo que podría ocurrir. No hay experiencias que permitan, como digo, la experiencia de Perú es muy reciente todavía y es un ámbito muy pequeño, no hay posibilidad de saber si en la práctica funcionaría o no. Así que lo digo con esa prevención para no casarme con alguno de ellos. Son algunas otras conclusiones que no vale la pena ahora mencionar. Por lo tanto, y resumiendo y termino con esto, ¿qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la Junta de Aeronáutica Civil que un proyecto, cualquiera que sea, considere? Uno, tomar resguardos para el mercado informal. Resguardos. ¿Va a ocurrir? Puede ocurrir, sí, efectivamente, pero pueden tomarse resguardos. Hay medidas que pueden adoptarse para evitar o controlar que se produzca esta reventa o este mercado de la reventa, que tendería generalmente, como ocurre con la reventa, a subir los precios. Segundo, hay un elemento importante que las líneas aéreas manejan y por eso decía yo que el equilibrio debe ser entre derechos del pasajero, pero también características propias de esta industria, que no es igual a cualquier otra, tiene ciertos rasgos propios. La segmentación de demanda. Las líneas aéreas trabajan sobre la base de segmentación de demanda, es decir, ofrecen un producto distinto a distintos consumidores. No todos los pasajes son iguales, ni pueden ser iguales. Es distinta la necesidad de un viajero de última hora que de un turista que planifica con meses de anticipación. Es distinta la necesidad de un viajero de negocios que está dispuesto a pagar cualquier cosa porque va a ganar mucho dinero en un negocio que una persona que está viajando por primera vez. Y así, las líneas aéreas, conociendo eso, han diseñado un traje para cada uno de ellos, a su medida. Y eso es lo que permite que existan vuelos baratos. Si igualáramos todos los pasajes, probablemente tendríamos un mismo precio para todos, pero un precio que tendería a ser más alto. Se dice, esto es tema de economistas, yo no lo soy, pero se dice que en el transporte aéreo, el pasaje más caro subsidia al más barato. Es decir, habrá pasajes cada vez más baratos en la medida que puedan haber pasajes cada vez más caros y que haya gente dispuesta a pagarlo. Eso es muy importante. Ese equilibrio, esa relación entre pasajes altos y bajos permite que mucha gente se suba al avión por primera vez. Si dañamos ese frágil elemento, podemos hacer más un daño que un beneficio. Es importante, entendemos nosotros, tenerlo presente. Un tercer elemento a tener presente es el de la seguridad, que no se ha mencionado hasta ahora, pero creo que no es difícil de manejar. Hoy día, la información relativa a los datos del pasajero está siendo procesada por las autoridades aeronáuticas con anticipación en prevención de actos de terrorismo. Hoy día existen sistemas de envío de los datos de los pasajeros al país de destino, de manera tal que puedan prevenirse actos de personas que registren antecedentes. Chile no se ha sumado todavía a esa tendencia de manera directa, pero va a tener que hacerlo pronto. Por lo tanto, la antelación con la cual se haga este tipo de operaciones es importante que no dañe el tiempo necesario para el envío de esos datos. Por fortuna, como todo esto se hace con herramientas tecnológicas bastante eficientes, bastarían 24 horas o algo así, y esos datos pueden llegar donde tengan que llegar del pasaporte electrónico. Y por último, la responsabilidad del endosante, que es un elemento que nos llamó la atención de acuerdo a lo que establece la Ley del Consumidor. Hoy día, la Ley de Protección al Consumidor en su artículo 43 establece una responsabilidad específica del intermediario en la venta de pasajes, entendido como la agencia de viajes. Está explícitamente establecido de qué responde y cómo responde el intermediario agencia de viajes.
¿Por qué? Porque antiguamente ocurría que se pasaban la responsabilidad entre línea aérea y agencia de viajes y el consumidor era el perjudicado. Hoy día la ley del consumidor contempla esa responsabilidad. En este proyecto, como no está establecido qué carácter adquirirá el cedente del pasaje, si tendrá el rol de intermediario o no, no sabemos si le será aplicable la responsabilidad especial del intermediario contemplada en el artículo 43 de la ley del consumidor o quedará simplemente entregado una responsabilidad genérica por causar un daño a un tercero que podría ser eventualmente hasta un delito de estafa. Pero es bueno precisar eso porque en el caso de los que hoy día, entre comillas, revenden pasajes, que no es exactamente lo que hacen, que son las agencias de viaje, tiene expresamente regulada un tipo de responsabilidad pecuniaria especial. Con esto espero responder la pregunta que hizo recién el señor presidente. Quiero mostrar por último una estadística de los reclamos de transporte aéreo. Fuente es el CERNAC que recibe estos reclamos. Aclaro, obviamente, que estos son los reclamos recibidos. Es muy probable que haya una cifra negra de gente que no reclama y también hay una cifra no visible de conflictos que resuelve la línea aérea en forma directa. Una autocomposición con el pasajero que permite evitar que el conflicto llegue a transformarse en reclamo. La progresión de vuelos en Chile, del número de pasajeros que vuelan, es, como digo, muy pronunciada. Hoy día, casi 25 millones de pasajeros es nuestro mercado. Sobre ese total de casi 25 millones de pasajeros, observen ustedes que hay 21.100 reclamos presentados el año pasado, que representa un porcentaje de menos de un 0,1%. O sea, nosotros pensamos que la conflictividad en el transporte aéreo es baja, y no solo baja, creemos que es muy baja. Yo sé que esto es difícil de aceptar, porque a todos nos ha pasado, incluido quien habla, que hemos tenido algún bochorno, algún trastorno y algún abuso, por qué no decirlo, de parte de una línea aérea. Pero déjeme decirle que las cifras indican que esos abusos y chascos que hemos pasado son pocos. Cuando uno mira los grandes números, estas son estadísticas. La percepción puede ser distinta, pero la estadística indica que en Chile la conflictividad es baja todavía. Ahí tienen ustedes las causales por las que más se reclama, que son muy distintas a problemas de uso del pasaje. Hicimos una búsqueda en la base de datos del CERNAC acerca de problemas directamente relacionados con endoso, con la imposibilidad de cambiar el nombre de un pasajero, mejor dicho. Y solamente durante el año 2018 encontramos 52 reclamos. 52. ¿Cómo no? Volver ahí, mire, una consulta, no, está bien. La cantidad de pasajeros es lo que está arriba, ¿cierto? Sí, sí, en millones de pasajeros. 11 millones. El año 2010. 2010. 24 millones 2018 y medio. casi el doble, se duplicó. Esa es la cantidad de pasajeros. Sí. Pero en los reclamos, el 2010 hay 2.529. En el mismo lapso, sí. El 2018, sí. 21.100. Sí. ¿Cuánto aumentó eso? ¿Se triplicó, quintuplicó? Sí. Sí, etcétera, etcétera. O sea, no sé si se entiende lo que pretendo decir. Sí, lo entiendo. La cantidad se duplicó y los reclamos sí. Se fueron a las nubes, literalmente. Es verdad. Crecen los dos. Crecen, pero... Crecen los dos, probablemente en distinta proporción. Bastante probablemente en distinta proporción. ¿A cuánto llegaremos para que sea 0,1 o cuánto falta para eso? Probablemente va a llegar en algún momento. Mientras más gente viaja, más reclamos hay. Hay más conciencia a los derechos del pasajero también. Probablemente en el año 2010 la gente no tenía ni idea que podía reclamar de algo. El año 2010 no teníamos ley de derechos del pasajero. El año 2018 la tenemos. Hay factores entonces que inciden. Hay muchos asuntos también que son de estos reclamos que son desestimados. O sea, estos son reclamos presentados, no reclamos aceptados. También, pero es verdad, han subido. ¿Podría decir que hay reclamos no realizados? También, claro. Lo mencioné recién, hay una cifra negra también. Lo mencioné al inicio, hay una cifra negra también. Por lo tanto, son simples referencias. Pero es efectivo lo que usted dice, señor presidente, han subido los reclamos. Aún así, con todo eso, nos parece que Chile todavía está en un escenario de conflictividad baja. ¿No hay que confiarse? Claro que no. Hay que seguir haciendo campañas, hay que seguir insistiendo con las líneas aéreas, hay que reforzar la información al pasajero. Un pasajero informado es un pasajero que no se deja abusar. Pero eso es una tarea pendiente, es una tarea continua. Por eso mencionaba yo las causales de reclamos, que son los puntos donde habría que poner énfasis. No nos parece que el tema del cambio de nombre sea algo particularmente relevante, sin despreciarlo por lo mismo y entendemos que puede ser igual un problema digno de ser resuelto a través de una ley. Quiero terminar con un par de conclusiones nada más que poco repiten lo que hemos dicho.
se realizó la última modificación legal en esta materia hace apenas 3 años, 4 años. Es decir, todavía no cumple. En octubre fue publicada la Ley de Derechos del Pasajero Aéreo. En ese proyecto de ley inicialmente se incluía el tema del endoso. Fue desestimado por esta misma Cámara. El año 2018, como decimos, 0,08, menos de 0,1% los reclamos. 52 de ellos obedecen a cambios de nombre. Literatura económica seria, neutral, académicos, indican que hay consecuencias nefastas que pueden producirse. Es necesario considerarlas para tomar los resguardos adecuados. Importante, sobre todo, evitar el mercado de la reventa, que es lo más grave que puede ocurrir porque afecta a esta característica propia del mercado aéreo, que es lo que se llama en inglés revenue management o segmentación de la demanda. Y por último, hay que equilibrar, como decimos, estos factores. Protección de derechos del pasajero, pero nunca disminuir el abanico de ofertas al pasajero. Hoy día nuestro sistema se basa en una diversificación de servicios. Si yo quiero volar en un vuelo de lujo, tengo dónde ir. Si quiero volar en un vuelo económico, tengo dónde ir. Si quiero volar con escalas, con conexiones, tengo cómo hacerlo. Si quiero volar directo, tengo cómo hacerlo. Y así podría dar muchos ejemplos. Mientras más opciones tenga, el pasajero elige lo que más le acomoda. Si reducimos esas opciones, estamos haciendo un daño al sistema. Esa es la opinión que podemos dar desde el punto de vista de este organismo técnico, Junta de Aeronáutica Civil. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don David. Bueno, la intención nuestra cuando se refundieron estos proyectos, 5, de diferentes sectores, de gobierno, de oposición, nosotros los independientes, todos. y la intención es no destruir, o sea, no es destruir la industria, de ninguna manera, pero sí proteger al pasajero, tanto en su seguridad y en sus derechos. Hoy día, por ejemplo, lo vemos a diario, usted igual que todos nosotros viaja, pasajes baratos, carga cara, carísima. Un bolso, cuando estoy hablando de un bolso, carísima. Hay hechos, uno lo ve permanentemente en el aeropuerto, que definitivamente un bolso de mano, hay unos cartoncitos que miden, se pasan 5 centímetros y para atrás. Y la gente a veces no tiene cómo pagar ese le vale 20.000, 30.000 pesos. Entonces, más que el pasaje, claro, ese es el problema. Entonces, de todas maneras, interesante la exposición, bastante completa. Y lo otro que decía, por ejemplo, la otra vez el diputado, justamente la vaca era, que hablaba de esta cosa de cómo se puede evitar eso, porque uno compra un pasaje, ahorra, barato, lo compra por internet. Por ejemplo, en Aysén no hay empresas así, todo se compra por internet. Y allá el sistema, lamentablemente, el sistema online no es el de los mejores. Se lo digo yo, que soy experto en correo. Y entonces tenemos un problema allá, práctico, un problema real. Claro, no, la verdad que yo no tengo idea en esa materia, pero son cosas que a veces se requieren en los nuevos tiempos, pero que en otras partes, como en Aysén, no funciona muy eficientemente. Eso, no sé si está una opinión, diputado de la Vaca. No sé si... El diputado González, Pérez y Mulet, por favor. Todavía tenemos tiempo. Ha sido ha sido muy interesante y muy ilustrativo la exposición. Una clase, sí. Y por lo mismo no quise interrumpirlo antes, pero tengo una noticia de nuestro equipo. Bueno, la noticia es que hay un mensaje, porque esto son mociones refundidas, ¿no? Hay un mensaje con el boletín número 12.409-03 que versa sobre esta misma materia y que se está votando ahora en la Comisión de Economía. Entonces, tal vez sería sensato pedir un informe a la biblioteca para cotejar ambos proyectos y ver si vale la pena que nosotros sigamos viendo este. O sea, noticia en desarrollo, presidente. No tengo la respuesta, sino la propondría. Vamos a ver, no creo que sea tan bueno como este. Lo podemos complementar.
Sí, vamos a hacer la solicitud que hace el diputado. Lo vamos a revisar, la Secretaría correcto. encargada de revisar. Diputado Pérez, la palabra. Sí, gracias, presidente. No, Por su intermedio al señor director, ¿qué proporción de la capacidad de los aviones, digamos, de la venta de pasaje en cada vuelo, dependiendo del tipo de avión o de material, como dicen los especialistas, va con pasaje rebajado? Porque hoy día últimamente le llegan por WhatsApp o por correo una infinidad de ofertas, incluso a nivel internacional, o sea, de precio. Entonces, la pregunta mía es, bueno, ¿qué proporción destina la industria, dadas las particularidades que usted explicaba que tiene la industria de aeronáutica, respecto a estos pasajes baratos? Porque aparentemente el problema se presenta en ese, me imagino mayoritariamente, en ese segmento, digamos, de pasajeros o de pasajes. Y la segunda pregunta, en su opinión, no como director de noticias, sino como una persona que conoce la industria no, si puede, pues, si él tiene más conocimiento, ¿por qué no? Pues, no, mira. Respecto al endoso, o sea, la figura que están proponiendo estos 4 proyectos, entiendo, refundidos, 5 refundidos respecto al endoso universal, porque así parece estar redactada la fusión, de endoso universal de pasajes. Tomando en consideración que el único país que usted nos mencionó acá que se da esa alternativa, entiendo, en vuelos nacionales, Perú, o sea, no existe en el resto del mundo esta posibilidad, digamos, de endosar los billetes a un tercero. Porque lo lógico sería pensar que yo pudiera tener la capacidad de endoso a sí mismo, en el sentido de cambiar fecha y que no tenga los castigos, porque ese es el gran problema, yo creo, de los reclamos que usted mencionaba ahí, entre otros, pero mayoritariamente debe ser el problema que perdió y si no, tiene que pagar y todo lo demás. Entonces, estas 2 preguntas, presidente, por su intermedio al señor director. Pérez, ¿está redactando una pregunta usted? No. ¿Una indicación? ¿Puedo hacerla al tiro? Sí, no, tiene la palabra, sí. Se había pedido poniendo una ayuda a memoria. Muchas gracias, presidente. No, yo quiero hacer una reflexión. Yo soy de una ciudad pequeña que se llama Vallenar, que está en la región de Atacama, que tiene un aeródromo bastante antiguo, donde hace 40 años atrás llegaban vuelos regulares todos los días de Lanchile cuando Lanchile era estatal. Es histórico ese aeródromo, precisamente uno de los, no sé, primeros, y tenía vuelos regulares, en fin. Y bueno, desde que se privatizó Lanchile, o antes de privatizarse, ¿cierto?, empieza a cambiar la política en el régimen militar y dejó de llegar la línea aérea a Vallenar. Y bueno, y hay muchos Vallenares, digamos, ciudades de 50, 60, 70 mil habitantes que en algún momento tuvieron conexión aérea propiciada por el Estado y que hoy día no tienen conexión aérea propiciada por el mercado. Entonces, frente al dilema, ¿cierto?, mercado-Estado, digamos que obviamente es un dilema sabido y manido, uno dice, cuando teníamos el Estado teníamos vuelos aéreos regularmente, hoy día que tenemos el mercado no tenemos vuelos regularmente. Desde la perspectiva, y esto es una pregunta de largo plazo, o sea, de la mirada de la JAC, que debiera, entiendo, ser el organismo público por la descripción que usted dio, que debiera desarrollar las políticas aéreas del país. Ciudades como Vallenar indefectiblemente van a terminar fuera para siempre, digamos. Usted me va a decir, claro, cuando haya mercado, pero normalmente, usted mismo lo dijo, el mercado muchas veces opera al revés, digamos, los destinos hacen el mercado. Entonces, uno mira y tú ves que hay un retroceso en ese tipo de ciudades, producto de una aplicación del mercado, que es una política que no voy a calificar de bueno o mala, porque no es el objetivo, yo tengo mi propia apreciación. El punto es ese. El mercado solo no sirve. Cuando operaba solo el mercado al principio, en los 80 y en los 90, el monopolio de LAN, la DECO, nos tenía unos precios brutales.
Y el valor económico del Lanladeco subió de manera impresionante, porque no tenías alternativa. Entonces ahí se produjo y hubo una serie de acusaciones o denuncias ante los tribunales de la libre competencia y de abusos que se cometieron, incluso sanciones, en algún caso acuerdos en el tribunal de la libre competencia que muchas veces se cumplieron o no se cumplieron, bajo este mismo modelo de cielos abiertos. Entonces esta mirada liberal de cielos abiertos, ¿cómo percibe situaciones como la de Coyhaique o Balmaceda, donde lo que busca seguramente este proyecto de ley que ha propiciado en buena parte el diputado Linco es ver cómo se tienen pasajes más baratos a Coyhaique, que no hay otra manera de llegar, y que esté en una punta del país o en un sector tremendamente complejo y difícil de acceder. Entonces cuando al pasajero le ponen esos pasajes baratos y terminan costando más caro, en fin, bueno. Y claro, y surge la idea de decir, oye, ¿qué pasa si lo compro barato y lo endoso? Porque puedo viajar yo, puedo viajar mi hijo, puedo viajar mi suegro, qué sé yo, porque hay gente que tiene que moverse necesariamente y no tiene otra alternativa. Entonces dejar al mercado la brutalidad del mercado que capta, el mercado se mueve con dinero, no se mueve con necesidades. Entonces desde la perspectiva de la Junta Aeronáutica Civil, si es que la tiene en esta materia, ¿cómo debiera abordarse el tema de las zonas aisladas importantes como Coyhaique? Me pongo ese ejemplo en particular. ¿Cómo debiera abordarla? ¿Con subsidio? Podría ser una buena forma. ¿Cómo debiera abordar los vuelos que desean gente de ciudades intermedias que están no sé, lejos también de otras ciudades? Vallenar está a 200 kilómetros de allá, 200 de acá y de lo más cercano, por poner un ejemplo. Entonces, eso es, la política esta, cómo apunta a llegar a más sectores y cómo apunta a llegar a zonas más aisladas. Si en Coyhaique hubieran 1 millón de habitantes, claro, a lo mejor estarían más baratos los vuelos todavía. Pero eso lo sabemos que no ocurre. Y Natales y puede ser, no sé, otro tipo de ciudad. Entonces, esa lógica pura del mercado, que es lo que evidencia este modelo, que sin lugar a duda ha hecho crecer la industria, ha hecho crecer la gente que viaja, etcétera. Pero esa otra mirada quiero ver yo, cómo opera el Estado, cuál es la mirada de la Junta en aquello donde no opera el mercado. Voy a aprovechar antes una de las exposiciones en la primera sesión, 15 días atrás, poco más, una empresa planteaba el temor a la reventa, ¿se acuerda? No recuerdo, caballero. Pero resulta que en el fondo el mismo sistema, el sistema imperante hoy día en este tipo de negocio, promueve la reventa a través de las oficinas que venden, en fin, legal o no legal, no sé, pero yo en lo personal creo de que al lograr el endoso o llegar a un buen término con este proyecto, el asunto de la reventa es por así decirlo, un mal menor. No creo que sea tan masivo, que signifique el quiebre de la empresa, ni mucho menos. Según usted, el cálculo, o yo estaré muy equivocado, va a afectar mucho a la industria la reventa. Eso, por favor. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de responder las preguntas. Probablemente en algunos casos no sea capaz de dar una solución, pero sí aportar algunos elementos para la discusión. Este es un lugar donde se debate, se discute y se intercambian ideas. Tal vez podemos aportar algunos elementos de juicio. Lo primero, con respecto a la pregunta del diputado en cuanto a qué porcentaje o qué parte de los asientos de un avión son los de precio bajo, alto o qué precio, esa respuesta es imposible tenerla. Eso es parte de la información estratégica de las empresas y jamás lo van a revelar. Hemos tratado de tenerlo y no se puede. Incluso el Consejo para la Transparencia ha amparado que esa información es estratégica y no puede entregarse. En la medida que eso se revela, simplemente el competidor sabe cómo administran o cómo gestionan cada vuelo y se acabó la competencia. Entonces, lamentablemente eso pertenece al núcleo duro secreto de cada línea aérea, imposible saberlo. Sí se sabe, como decía, que la economía del transporte aéreo reconoce como un principio que los precios altos subsidian a los baratos. O sea, podemos tener precios bajos porque hay señores que están dispuestos a pagar cualquier cosa, que tienen mucho dinero, y gracias a que ellos pueden pagar eso,
Las líneas aéreas ofrecen pasajes baratos, eso sí. O sea, mientras más señores dispuestos a gastar mucho dinero en pasaje haya, yo puedo viajar barato. Es un poco una ley económica casi, decirlo. Es lo único que se conoce. ¿Qué porcentaje, qué parte? Muchos, pocos, algunos, no lo sabemos. La Junta de Aeronáutica Civil tiene una función asignada por ley que es recibir la información de las tarifas que las líneas aéreas aplican. Viene del año 60 y se justificaba tal vez en alguna época en que había fijación de precios o algo así. Hoy día ya no tiene mucho sentido tal vez, pero recibimos esa información. El problema es que no tenemos cómo depurar cuántas de esas tarifas que las líneas aéreas informan, que pueden ser miles, se aplican o no. Y si una tarifa de $1, porque hay líneas aéreas que han ofrecido en estos días tarifa de $1, es un asiento o son muchos asientos, no lo sabemos. Simplemente recibimos esa información y está disponible al público, se hace pública a través de nuestro sitio web, pero no distingue si esa tarifa estuvo en oferta durante 1 hora, durante 1 minuto tal vez. Simplemente la línea aérea informa que esas son las tarifas que ofreció y es un abanico tan grande que puede ir desde $1 hasta $1.000.000 de pesos. Entonces ahí no podemos meternos, ese es un terreno acotado donde no podemos entrar. Nos piden una opinión sobre si el endoso es viable o no, o si es regular. Yo lo que he dicho es que no estamos ni a favor ni en contra, pedimos sí que si se haga, se tomen ciertos resguardos. Entiendo que algunos de los proyectos contemplan resguardos, por ejemplo, y voy a la pregunta también del señor presidente, para controlar el efecto que probablemente pueda ser el más negativo, que es la reventa, que es el mercado negro. Si se toman los resguardos, probablemente no haya problema y sea, como usted dice, marginal. No lo sabemos, hasta no ponerlo en práctica. ¿Es factible que alguien instale, la gente es muy creativa y tiene mucha imaginación cuando se trata de hacer dinero, una especie de negocio de comprar grandes cantidades de pasajes para luego revenderlas? Es factible. En Perú algo de eso se ha dado. Antes de venir acá buscamos información y encontré un sitio web en Perú, uno de muchos, que ofrecen pasajes en páginas de redes sociales. Entonces por aquí tengo una que dice, ofrezco pasajes ida y vuelta, Lima-Piura, dice, Lima-Trujillo, Lima-Cusco, Lima-Tarapoto, para los días 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y continúa la secuencia hasta el día 30. O sea, esta es una persona que compró todos los pasajes que pudo para todos los días y luego los ofrece en Facebook. ¿Es posible que eso ocurra? Es posible que ocurra. Resguardos es lo que nosotros pedimos para evitar o haya un desestímulo, un desincentivo para que eso ocurra. Por ahí uno de los proyectos establece, por ejemplo, un número acotado de endosos sucesivos, pero eso no impide que una persona compre muchos pasajes y haga un endoso con cada uno de ellos. Pero eso se puede pensar y se puede diseñar, el lápiz aguanta todo y habrá manera de hacerlo. Solamente nosotros hacemos la advertencia. Sí nos parece, y quiero rescatar lo que mencionó la señora ministra de Transportes en la última sesión, que no se descarte la posibilidad de considerar el derecho de retracto en lugar del endoso, que también la persona lo que busca muchas veces no es traspasarle a un tercero, sino que simplemente recuperar el dinero. Lo que haga con ese dinero puede ser comprarle un pasaje a su primo, a su cuñado. Entonces, a lo mejor es más directa la solución ahí, elimina algunos aspectos complicados, como es, por ejemplo, buscar un comprador. Porque para endosar tengo que tener a alguien que esté interesado. Si nadie está interesado en adquirirlo, me queda cachado con el pasaje. Elimina la parte formal, notaría, no notaría, papel, firmado, timbre, lo elimina también. Entonces, hay vías a lo mejor más simples de hacerlo. Esa es la opinión personal, lo más cerca a una opinión personal que puedo dar, porque no quiero ir más allá en términos de dar un juicio de valor. Vamos al tema de los vuelos a ciertas localidades. Efectivamente, LAN, cuando era una empresa estatal, desde los años 30 o 40 en adelante, volaba a muchos destinos que hoy día no lo hace. Había vuelos a Tocopilla, por ejemplo, así como a Vallenar también. Creo que hasta alguna vez hubo vuelos a Cauquenes. Esa empresa LAN ya no existe. Era otra empresa que era del Estado. Y como era del Estado y no tenía competencia alguna, podía hacer lo que quería. Podía planificar los vuelos según peticiones de autoridades locales, según conveniencias de la empresa. Y era una empresa estatal que perdía mucho dinero también. Hacía esta labor, muchas veces social, pero perdía grandes cantidades de dinero, y esas grandes cantidades de dinero que perdía eran aportadas por todos los chilenos. Y ahí vamos a un tema simplemente de doctrina económica y de definiciones políticas. Hoy día tenemos una política que está fijada por ley. Yo tengo que cumplir la ley, no tengo otra opción, más allá de cuál sea mi opinión personal. Y esa política que hoy día tiene Chile establece ciertos requisitos que hay que observar, que se basan en la libre competencia y en que el Estado no participa. El Estado es árbitro del partido, pero no es un jugador. ¿Es concebible que haya un actor estatal en el mercado aéreo? Sí, claro, habría que cambiar la ley. La Constitución establece que el Estado puede desarrollar actividad económica bajo ciertas condiciones, en el artículo 19, número 21, creo que es de la Constitución. Hay países que tienen empresas estatales, que compiten con empresas privadas al mismo tiempo. El caso de Aerolíneas Argentinas es el más típico. ¿Distorsiona eso el mercado? ¿Están contentos los otros competidores? ¿Compiten en igualdad de condiciones? Es parte de lo que hay que analizar para pensar en situaciones como esa.
Mientras tanto, lo único que podemos hacer es aplicar otro tipo de remedios o incentivos para que eso ocurra. Y uno de ellos es precisamente el que se mencionó, el subsidio. Nuestra política, con todo lo liberal que pueda hacer, no es enemiga de los subsidios. Y hoy día se aplican subsidios al transporte aéreo. Se aplican en zonas aisladas, por ejemplo, vuelos a Isla Mocha, vuelos a la zona de Chaitén están subsidiados. Hay un vuelo en particular, el vuelo Balmaceda-Punta Arenas, que se licita un subsidio y hoy día lo tiene, se lo adjudicó en licitación pública Aerovía TAP, que es una empresa de Punta Arenas que opera en esa zona. Ese vuelo está subsidiado porque ahí no hubo interés de operadores comerciales y se estima que de otro modo no hay conectividad, pero ese es un requisito sagrado. No solo la conectividad se por vía aérea, obviamente es la más cómoda y la más rápida, pero si hay conectividad por otras vías, es difícil pensar en un subsidio. Ahí es tema para economistas también y es un tema de política, pero nuestra política no prohíbe ni excluye la aplicación de subsidios bajo ciertas condiciones. El esfuerzo tiene que estar en tratar de generar condiciones sin necesidad de recurrir a eso, pero se puede, hay que esforzarse en hacerlo. Antiguamente se pensaba que era imposible que hubiera vuelos sin pasar por Santiago, que se conectara, por ejemplo, Punta Arenas con Concepción o Concepción con Antofagasta. Hoy día se está dando, o vuelos entre ciudades más cercanas como Arica y La Serena, etcétera. Depende de muchos factores. La minería, el cobre, hace una gran influencia también y provoca vuelos, etcétera. Pero es un tema de definiciones políticas. Yo cumplo por ahora la ley que tenemos vigente, que es la ley cielo abierto. Una opinión. Dentro de lo que nosotros presentamos proyecto está el endoso. La idea no es hacer un mercado negro para nada. Yo en lo personal odio el mercado negro. Pero la idea es que eso no se produzca. Por eso es que se propone de que se pueda hacer un endoso por día. Nadie se hace millonario con eso. Y lo otro referente a ¿cómo se llama? Lo que usted planteaba del el retracto. Claro, las empresas de buses hoy día devuelven una cantidad, un porcentaje, y no devuelven el total del pasaje. Si en base a esa teoría caeríamos en el mismo juego. Pero yo creo que no es malo descartar ninguna posibilidad. Así que yo por lo pronto estoy bastante bien informado de usted. Estaríamos, antes que terminemos la sesión... Perdón, señor presidente, tengo copias de la presentación en papel. Aquí, por favor, para que el diputado que la solicite o la diputada... Quería hacer una propuesta, por favor. Sí, para todos. Para la diputada Jenny Álvarez está solicitando. A ver, quería hacer una propuesta. Justamente se ha planteado acá de que el único país, no sé si en el mundo, pero acá en Latinoamérica, que tiene este sistema es Perú. Estábamos viendo con el secretario, quería solicitar una legislación comparada a la biblioteca, ¿cierto? Para que tengamos el elemento práctico ya. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Apoyamos a votación, diputada Jenny Álvarez? No. Una broma, no, usted sabe. Bien, estaríamos... Diputado Iravaca tiene ganas de dar una... No, solamente a modo de agradecimiento. Yo creo que la exposición fue súper clara, nos aclaró por lo menos muchos conceptos en el ámbito de la aeronáutica civil, así que yo quiero agradecer la exposición que nos acaban de entregar. Insisto, fue muy ilustrativa y creo que ha sido algo de lo más ilustrativo que hemos tenido en el proceso de discusión de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Sí, también recalcar el agradecimiento. Esta información la podríamos haber tenido hace 20 días atrás si no se hubiese no se hubiesen opuesto a alguien por ahí. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Se le agradece. Habiéndose cumplido la decisión. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para el proyecto que está en la Comisión de Economía. Sí. La Secretaría que es encargado de revisarlo. De revisar el... Sí. ¿Estamos? Bien, habiéndose cumplido la...